Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, Cuernavaca, buenos días, Morelos. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a este programa del ciclo Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural 2021, en la que tenemos como coordinador académico al doctor Juan Antonio Siller Camacho. Yo soy su servidor Arturo Aguirre y a nombre de Radio Primavera les doy la más cordial de las bienvenidas a este ciclo con una entrevista excelente. Quiero ceder el uso de la palabra a nuestro coordinador académico, el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Doctor, adelante, por favor. Pues un gusto de tener a este invitado, colega Antonio García de León, que por muchos años hemos estado intercambiando proyectos, libros, y yo tenía conocimiento de que él manejaba este tema, ya lo habíamos platicado, en esos cruces ahí en los pasillos, que son muy intensos y de mucho intercambio. Y ahora estaba yo fascinado con su libro, creo que lo voy a recomendar. Él me dice que tiene uno más completo, pero esta es una joya, es de Era, Vientos Bucaneros, pero me gusta, es un libro muy compacto para entrar en tema y creo que hoy va a explayarse en esto. Y este otro libro que me mencionó hace un momento, creo que completa este estudio de esta región y que nos permite además entender los arquitectos o restauradores. Hemos entrado al tema por los esqueletos que son las fortificaciones, estos elefantes blancos, pero en su libro y en toda esta charla que él nos va a dar, hubo otros factores que no requerían de estas fortificaciones y que eran muy vulnerables. Entonces creo que la historia, la economía y el patrimonio edificado complementan muy bien este tema de las fortificaciones que estamos tratando en este ciclo de puertos, que además es muy importante, los itinerarios culturales, puertos, fortificaciones, en una visión en América. Entonces creo que va a ser muy importante el enfoque que él nos va a dar en esta charla y invito a nuestro conductor al licenciado Arturo Aguirre, que haga una semblanza breve del currículum de nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias, Sí, muy bien. Bueno, Antonio. pues el día de hoy damos la bienvenida al doctor Antonio García de León Griego, quien ya está con nosotros aquí en la plataforma Zoom. Bienvenido, doctor. Bien, gracias. Sí, Aquí está. voy a darle lectura a su breve semblanza porque su currículum es muy extenso, pero era de 20 hojas, nada más vamos a leer 10. Bien, el doctor Antonio García de León Griego es profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha hecho una maestría en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y un doctorado en Historia Económica y Social en la Sorbona, Universidad de París. Es doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana en marzo del 2012. Catedrático de Metodología de la Historia y de Historia Económica en el posgrado de las Facultades de Economía y de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos y ensayos de lingüística, antropología, historia, historia cultural, economía regional, historia económica, movimientos sociales y musicología. Entre otros, ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 en el campo de historia, ciencias sociales y filosofía y el Premio Clarence Herring en 2016, que confiere la American Historical Association al libro Tierra Adentro, Mar en Fuera, como el más importante de la América Latina en los últimos 5 años. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Es autor de varios libros, entre los que se cuentan Resistencia y Utopía, Memorial de Agravios y Crónica de Revueltas y Profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos 500 años de su historia. En Tierra Adentro, Mar en Fuera, el puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento, de 1519
a 1821. Vientos bucaneros, piratas, corsarios y filibusteros en el Golfo de México, El Mar de los Deseos, El Caribe afroandaluz, Historia y contrapunto, y Misericordia, el destino trágico de una collera de apaches en la Nueva España. Así es que nos da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Antonio García de León Griego para que nos comparta su presentación del día de hoy. Bienvenido, doctor. Buenos días. Agradezco mucho la invitación para participar en esta serie, ¿verdad? Que tiene que ver con las fortificaciones, con la vida marítima y sobre todo con la situación de los puertos. En realidad, este libro que menciona, que mostró Juan Antonio de los piratas, de los vientos bucaneros se llama, sobre los piratas en el Golfo de México. En esa ocasión no me ocupé del Pacífico, también tiene su propia historia. Este libro, junto con otros dos, que son El Mar de los Deseos y otro llamado Fandango también, sobre más bien las tradiciones musicales en la región del puerto de Veracruz, en realidad forman parte de un trabajo, vamos a decir, esos tres libros son hijos de un libro mucho más extenso que yo escribí. Se publicó la última, las dos impresiones han sido en 2011 y en 2014. Es un libro llamado Tierra Adentro, Mar en Fuera, precisamente, que es una historia del puerto de Veracruz durante los 300 años del periodo colonial. Este libro de casi 1000 páginas está publicado por el Fondo de Cultura Económica junto también con El Mar de los Deseos. Misericordia también fue publicado por el fondo, y el libro de Vientos Bucaneros, que lo publicó Editorial Era. O sea, son libros que se pueden conseguir relativamente fácil porque se trata de editoriales más conocidas. En realidad, este trabajo es un trabajo largo que tiene que ver con la inserción del puerto de Veracruz dentro, digamos, de la construcción de yo llamo economía, o que muchos autores también han llamado economía atlántica, es decir, la conformación de un sistema económico a partir de la conquista que involucró, por lo menos en el caso de Veracruz, 3 continentes: Europa, África y la América Española, y posteriormente también otras regiones como Norteamérica, y posteriormente la influencia del puerto de Veracruz va a traspasar, vamos a decir, la Nueva España, y va a tener relación también con las Islas Filipinas y con en el extremo oriente, y con el virreinato del Perú a través de Acapulco. Entonces, este trabajo es básicamente este libro que yo he titulado Tierra Adentro, Mar en Fuera. Se refiere en la tierra adentro, se refiere básicamente al mercado interior del puerto de Veracruz a lo largo de los 300 años de la colonia. Es decir, a partir de 1518, 1519, la llegada de Juan de Grijalva al puerto de Veracruz. Posteriormente, en 1518, posteriormente en 1519, la fundación del primer emplazamiento del puerto en la Villa Rica de la Veracruz por parte del capitán Hernán Cortés, que venía junto con una tropa de conquistadores desde la isla de Cuba. Lo importante de ese trabajo, creo yo, es que se inscribe el trabajo mío sobre el puerto de Veracruz, en el cual ya no cabía los aspectos sobre todo del comercio informal y la piratería, y por lo cual tuve que escribir ese otro libro sobre los filibusteros y piratas, etcétera. Este trabajo, vamos a decir, pretende ser una historia global. O sea, se inscribe más bien en lo que hoy llamamos historia global, que se ha separado de la historia tradicional, lo que llamaríamos la historia universal o la historia mundial, para pensarse
a una especie de, vamos a decir, de conjunto de varias historias unificadas a gran distancia. Entonces, este libro de Veracruz son prácticamente aproximaciones microhistóricas a lo global. Es decir, mi trabajo siempre se ha distinguido, creo yo, desde también el primer trabajo que hice sobre Chiapas, de que no concibo a las regiones como regiones en sí mismas, sino en función de otras regiones mucho más amplias. En este caso, el puerto de Veracruz se prestaba enormemente a una historia global porque se trata de un emplazamiento global, no solamente un emplazamiento global. El puerto de la Nueva España más importante durante el periodo colonial era prácticamente el principal puerto autorizado, en un principio el único puerto autorizado. Posteriormente apareció Campeche y posteriormente Acapulco también en el Pacífico. Veracruz se constituye, vamos a decir, en la puerta de entrada y salida de la economía atlántica hacia lo que hoy es México. Y esto lo hace muy importante. Tan es así que podemos decir que en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, después de la Ciudad de México, la cantidad de documentos más grande después de la Ciudad de México se refiere al puerto de Veracruz. Y aquí lo paradójico es que prácticamente durante gran parte del periodo colonial, en realidad no se trata de una ciudad, sino de un puerto instaurado en un arenal, instaurado una pequeña aldea, vamos a decir, que los españoles, dentro del, digamos, la corona española, dentro de su proyecto estratégico de crecimiento del imperio español, procuró siempre fortificar, así como fortificó muchas otras plazas en el Caribe, fortificó La Habana, Cartagena, San Juan de Puerto Rico, Acapulco y todos los puertos generalmente del imperio español sufrieron este proceso de defensa y fortificación, porque ahí se aglomeraba la plata durante un periodo importante. Otro aspecto también creo que de tomar, digamos, para hacer una aproximación, yo puedo decir que este trabajo también no es un trabajo tradicional, de historia tradicional, en el sentido de cómo se escribe generalmente la historia, sino que yo traté de hacer, muy influido, por supuesto, por la escuela francesa de los anales, muy influido por algunos de mis maestros como François Chevalier o Fernand Braudel. Traté de hacer una interpretación mucho más amplia, aprovechando además de que yo tenía una formación no solamente como historiador, sino principalmente como músico, como antropólogo, como lingüista. Digamos, es un trabajo pues que pretende combinar la historia con la antropología, con la geografía, con la lingüística, y en particular hacerlo a partir de una base económica, de una historia económica, reconstruyendo las características fundamentales de este principal puerto de la Nueva España, que se va a convertir en un, digamos, en un puerto importantísimo para la primera globalización del mundo a partir del siglo XVI. Así que a partir de lo que hoy llamamos la conquista de América o la conquista de México, en realidad de esa conquista que tanto ha atraído la atención de los historiadores desde el punto de vista de los acontecimientos mismos, en realidad se trata de la primera globalización del planeta, la primera globalización económica. Y en ese sentido, Veracruz está globalizado desde el siglo XVI. Así cuando nos hablan de globalización, que mucha gente piensa que eso empezó apenas el siglo pasado, en realidad estamos hablando de hace 500 años que esta globalización realmente empezó con un impulso tremendo cuando la economía europea se expandió hacia el extremo oriente y luego se expandió hacia el África y luego se expandió hacia el Nuevo Mundo también. También creo que este trabajo tiene 3 ejes principales. Uno de los ejes el primer eje sería la larga duración, hacer un trabajo según un poco siguiendo la idea de Fernand Braudel de la larga duración, es decir, usando un periodo largo de tiempo. La mayor parte de los historiadores generalmente se meten con pequeñas coyunturas o pequeñas regiones o pequeños temas. En este caso, el trabajo fue muy difícil porque
pretendemos hacer una historia del puerto de Veracruz y su ámbito, quiere decir el patio trasero del puerto de Veracruz, esta tierra adentro que serían básicamente 5 jurisdicciones de lo que se llamó desde el siglo XVIII la región del Sotavento o la costa del Sotavento, Veracruz. Y por otro lado, la economía mundial. La mar en fuera, en realidad, es la economía atlántica. Como yo no quería usar los términos en inglés, que son más comunes, foreland, y para la tierra, digamos, para el mar en fuera, y hinterland, para el mercado interior, pues uso un dístico, digo aquí, un dístico que usan generalmente los pescadores en Veracruz hasta la fecha. Dividir el mundo entre lo que está tierra adentro y lo que está mar en fuera. No mar afuera, sino mar en fuera, usando todavía una forma, digamos, del español antiguo. Ese sería la larga duración. El otro paradigma, vamos a decir, importante aquí sería la utilización de las fuentes. O sea, yo no quería, aunque en un principio la intención del trabajo era hacer algo de lo ya trabajado, ya lo ya escrito, esto era imposible porque realmente el puerto de Veracruz estaba realmente historiado a partir del siglo XVIII solamente. Entonces hubo que meterse a muchos ramos de varios archivos, tanto de México como de otros lugares, de los Estados Unidos, España, etcétera, para poder recuperar fuentes y documentos originales. Y por último, otro aspecto que yo desarrollo todavía más, ya no en un hijo, sino en un nieto de Tierra Adentro, Mar en Fuera, que sería el libro llamado Misericordia, se refiere a la construcción narrativa de la historia. Yo pretendo escribir una historia tratando de escapar desde el punto de vista, vamos a decir, del discurso, desde el punto de vista de la enunciación, tratando de escapar del discurso histórico tradicional, acotado a las fuentes, siguiendo una secuencia cronológica estricta, etc. Yo en ese trabajo y en casi todos mis trabajos lo que hago son como si fuera una película, hago flashbacks, voy hacia atrás y luego regreso al presente, etc. El presente siempre está presente, no estoy solamente hablando del pasado, y además tratando de romper el límite incierto que todavía existe, y creo que es absurdo, pero afortunadamente ya se está rompiendo a nivel mundial, entre el discurso narrativo histórico tradicional y la literatura de ficción. Es decir, ¿por qué escribir libros aburridos siguiendo más o menos el discurso tradicional cuando se puede jugar bastante, sobre todo en esos temas tan apasionantes, se puede jugar bastante con los elementos que proporciona las propias fuentes? O sea, las propias fuentes a veces superan a la ficción, porque tienen elementos, vamos a decir, culturales, etcétera, que fueron muy utilizados también, en este caso, por la Escuela de Anales francesa y por otras también algunas de las historiografías norteamericanas. También este libro refleja, vamos a la discusión que se daba y que se sigue dando en el tema de la larga duración y las duraciones, el problema del tiempo, el problema de la, vamos a decir, de la temporalidad. Ustedes me van a avisar cuando ya tenga que parar, porque luego me pico hablando. El hilo conductor, sin embargo, de todo esto que aparece es un magma de cosas. En realidad las fuentes están muy escogidas. Lo que me costó más trabajo no fue escribir ese trabajo, sino sobre todo hacer digestión de toda la información contenida en alrededor de 6,000 referencias de archivo que tuve que ir acotando a un trabajo que tiene ya, digamos, mucho menos fuentes mencionadas. O sea, fuimos haciendo una selección crítica de todo este material de fuentes. El hilo conductor, sin embargo, es el comercio a todos niveles, incluyendo sobre todo el marítimo internacional, que le da sentido a Veracruz desde su fundación en lo que era una playa malsana. El hecho de que el gran comercio atlántico también era fuente
de una fuente de acumulación primitiva, la llamaba Carlos Marx. Es decir, el origen del capitalismo está basado en el robo, vamos a decir, puro y simple. En el libro de los piratas, incluso yo menciono a Keynes, que Keynes, que no es un marxista, sin embargo, Keynes lo dice claramente, la riqueza de Inglaterra proviene de la riqueza, de una riqueza mal habida por parte de los corsarios, el tesoro, el parte del tesoro americano de España que se traslada al Banco de Londres, sobre todo a finales del 17. Una acumulación, un intercambio también de bienes y personas. Ese intercambio de bienes y personas, porque también las personas fueron convertidas en mercancías, como es el caso de la trata negrera, se funda en desequilibrios espaciales y temporales, en lo que ahora los economistas llaman efectos túnel de comunicación a gran distancia. El puerto de Veracruz en el siglo XVII estaba más conectado con la economía global que hoy en el siglo XXI. Es decir, el puerto de Veracruz estaba ligado comercialmente con 26 puertos de la economía atlántica y otros tantos del Extremo Oriente. Es decir, 26 llegaban navíos en la primera mitad del siglo XVII de 26 puntos diferentes del globo, cosa que creo que incluso sobrepasa al comercio actual del puerto de Veracruz, que digamos ya no es el único puerto, ya compite con otros puertos. Aquí lo importante también en este trabajo es la concepción tratamos de hacer una categorización de la propia existencia de un puerto. Un puerto significa muchas cosas. Un puerto significa una puerta abierta. Es decir, por lo tanto, es una región que está sujeta a todas las influencias culturales, políticas y económicas del planeta. Esto explica por qué en nuestra historia de México, el liberalismo económico y posteriormente el liberalismo político del siglo XIX tiene su principal desarrollo a partir del puerto de Veracruz. Son veracruzanos descendientes de los grandes comerciantes del consulado de Veracruz del siglo XVIII, como los hermanos Lerdo de Tejada, por ejemplo, que son descendientes de Miguel del Corral y de los Lerdo de Tejada que estuvieron en el consulado de Veracruz, son quienes impulsan la ideología liberal en México. La ideología liberal porque el puerto de Veracruz es uno de los principales lugares del planeta en que en el siglo XVIII se discute el problema del libre comercio. El libre comercio está presente en la historia del puerto de Veracruz como esta expresión, digamos, esta frase, libre comercio, desde el siglo XVIII, de una manera muy consciente por parte de sus principales comerciantes, por parte de sus principales impulsores, líderes, etc. También, digamos, ese intercambio de bienes y personas, como decíamos, se da en las condiciones de producción de mercancías de todo tipo y no sobre el margen continuo establecido entre valores realizados sobre el mercado unificado de la competencia y de la remuneración de la fuerza de trabajo, como sería el caso actual. Sería erróneo también incluir este mundo mercantil de la primera globalización, las del siglo XVI, XVII y XVIII, en las formas del capitalismo vigente actual. Pero sería igualmente equivocado olvidar el papel de este capital comercial aventurero. Es un capital comercial que empieza siendo muy aventurero, incluso en términos de la corona española, ilegal, que incluía el contrabando, la piratería, etcétera, en los orígenes de las grandes inversiones productivas y cambios económicos que llegan hasta nuestros días. Y llegan hasta nuestros días en elementos que se empezaron a utilizar en Veracruz desde el siglo XVI. Dinero, es dinero acuñado, plata principalmente, es un gran almacén. En el 18 ya Veracruz es el gran almacén de la plata novohispana, que es el referente mundial, como ahora sería el dólar. En el siglo XVIII el referente mundial monetario es la plata mexicana. Veracruz es el gran almacén de la plata. O sea, el dinero
las representaciones monetarias en papel también, las cartas cuenta, los vales, etcétera, los seguros marítimos, las bolsas de valores que empezaron en el comercio atlántico, empezaron principalmente alrededor de la construcción del mundo atlántico en Amberes, posteriormente en Ámsterdam, posteriormente en Londres y más recientemente en Nueva York, vamos a decir. Los bancos y sobre todo un fenómeno importantísimo que se da en Inglaterra, que es la revolución industrial manufacturera del siglo XVIII, que está aceitada, que está, vamos a decir, lubricada por la plata, la plata española, le llaman. En realidad es la plata que se extrae de las minas americanas. Por una parte, las minas del Perú, el Potosí, y posteriormente también la plata ya en el siglo XVIII de Guanajuato. Veracruz también estuvo ligado a grandes complejos comerciales, que son los que yo utilicé para escribir un libro sobre cómo estos complejos comerciales influyeron, escribir otro libro sobre cómo estos circuitos comerciales influyeron en la literatura escrita del siglo de oro e influyeron incluso en la música escrita y popular. El periodo que se llama el barroco es realmente la punta, vamos a decir, la punta de un iceberg, que es precisamente un conjunto de circuitos comerciales. Primeramente la carrera de Indias, o sea, el tráfico entre Sevilla y Veracruz, y entre Sevilla y Cartagena de Indias, para el caso del Perú, del ámbito, vamos a decir, del virreinato peruano. El otro sería los famosos situados de la plata y las harinas. Se refiere a la forma como en los virreinatos, los grandes virreinatos del Perú y Nueva España, digamos, pagaban la administración pública y pagaban la defensa militar de todas sus colonias. En el caso de Nueva España, a los novohispanos nos tocaba pagar la administración y la defensa de las Islas Filipinas, de la Florida, de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y eventualmente el puerto de Cumaná en el oriente venezolano. Entonces, es una influencia tremenda. Sobre esta influencia musical, ¿verdad? Yo escribí un libro que se llama El mar de los deseos, también publicado en su versión más completa, más reciente. La primera versión está publicada en la editorial Siglo XXI en 2004 y posteriormente en 2017, en 2014 está publicado en el Fondo de Cultura Económica como El mar de los deseos. Hay pues también otros aspectos muy importantes en este caso también que ya estoy tratando de buscar una salida, digamos, a esto que estoy tratando de sintetizar a grandes rasgos. Yo creo que uno de los grandes descubrimientos del libro, de una de las cosas que yo puedo decir que son novedosas en el conocimiento de la historia de los puertos mexicanos, en este caso del puerto de Veracruz, es la existencia de las redes sociales comerciales. Un comercio que se organiza en forma de red y que afortunadamente hoy, gracias al desarrollo de la tecnología y el desarrollo de la teoría de redes, lo podemos graficar. Y yo me dedico a trabajar en uno de los capítulos, una de las grandes redes, no la única ni la principal. La principal sería la red inglesa en el siglo XVIII, que también menciono con algunos grafos en este libro Tierra Adentro, Mar en Fuera. El análisis de las redes sociales es una herramienta invaluable para detallar muchos de los aspectos de la vida económica y social. Así que en uno de los capítulos de este trabajo, creo que es el capítulo 11, logramos reconstruir a partir de Veracruz la red mundial que hizo posible la primera globalización, lo que yo llamo la malla inconclusa, que construyeron también en Veracruz los comerciantes portugueses, en su mayoría judíos sefaradíes, que terminaron, digamos, asilados en Ámsterdam después de la independencia de Portugal, que operaban en todos los mercados del mundo durante la primera mitad del siglo XVII, cuando el eje del capitalismo se había instalado
en la ciudad-estado holandesa de Ámsterdam y que habían instalado incluso una bolsa de valores en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, que es una sinagoga del culto judío que todavía existe y se puede visitar en Ámsterdam. Esta red, sugerida por Fernand Braudel en un libro inmenso llamado Civilización Material, Economía y Capitalismo, es un trabajo, aparte de su trabajo clásico sobre Felipe II y el Mediterráneo, Fernand Braudel tiene un libro excelente, publicado por Alianza Editorial en tres tomos, con muchas ilustraciones, llamado Civilización Material, Economía y Capitalismo, que en gran medida inspiró este trabajo sobre Veracruz. Era el bastión, esta red sugerida por Braudel era el bastión de un imperio portugués que había sido devorado por la corona española. La corona española se lo había apropiado después de la muerte del rey Sebastián en 1580, hasta la independencia de Portugal en 1640, es decir, durante 60 años, y permitió la valorización de capitales a nivel mundial en las regiones en donde los portugueses operaban y mercaban. La América Española, la Nueva Ámsterdam, que hoy se llama Nueva York, el África subsahariana, Europa y sus principales centros, el Medio Oriente, la India, el Tíbet, el sureste de Asia y las Islas Filipinas y el Japón. Y sobre todo en la consolidación de la primera bolsa de valores, la de Ámsterdam. En Veracruz, la red portuguesa controlaba el comercio del cacao desde Venezuela. Controlaba toda una red de fragatas que venían con el cacao venezolano y regresaban al Caribe con el situado de La Plata. Una red de goletas pertenecientes en su mayoría a los comerciantes portugueses veracruzanos. La trata de esclavos desde el Congo y Angola, uno de los centros de distribución de esclavos en América, una de las factorías más importantes, quizá en tercer lugar, después de La Habana y de Cartagena de Indios, que también controlaban los portugueses en esa época, traían negros principalmente de la Guinea, de Cabo Verde y de Congo, Angola. Esta era también controlada por ellos. La introducción de textiles finos europeos, ya desde esa época, el arrendamiento de los impuestos y los tributos, cobraban impuestos y tributos cobrando una comisión, la redistribución de la plata por todo el reino de la Nueva España y por todo el mundo, y cereales a través de los situados, o sea, los situados de la harina, principalmente de Atlisco y de Puebla, que era distribuida en el Caribe por esas goletas portuguesas como parte del situado de las harinas y del trigo durante el periodo colonial. La posesión de títulos de Delgua, cargos administrativos y cargos militares que también, digamos, tenían los portugueses. Este es uno de los grandes acercamientos del libro, básicamente a una red que fue importantísima. Por último, y para terminar, yo quisiera mencionar, yo creo que ya me quedan pocos minutos, quizá puedo hablar 5 minutos posiblemente, Juan Antonio me dirá. Uno de los aspectos también, otro aspecto importante que yo considero que sobre el cual pongo pongo el énfasis en la parte final de este libro, y que generalmente, y ahora tendría mucha importancia porque estamos en uno de los aniversarios de la consumación de la independencia, es que cuando se da la guerra de independencia, bueno, durante todo el periodo colonial, en realidad la metrópoli económica nunca fue España, fueron los reinos de Castilla. En realidad, las economías de la América española giraron alrededor primero de Amberes, después de Ámsterdam, después de Londres. En la época de la guerra de independencia, eso explica por qué yo hago un estudio muy detallado de cómo el consulado de Veracruz, que en ese momento era presidido por un prior nacido en Málaga, pero de origen irlandés, Thomas Murphy, conectó a través de una compañía por acciones llamada Gordon and Murphy, de la City de Londres con el América Español. Entonces, Veracruz fue una de las sedes junto con Londres, de una compañía mundial que controló plata y libranzas, préstamos, y a la cual pertenecieron como socios incluso el rey de España, Carlos IV,
y el rey de Inglaterra, Jorge. O sea, tenemos aquí la participación de dos reyes que están peleados en ese momento, la guerra de Trafalgar, etcétera, participando en una sola compañía por acciones. Esa compañía por acciones, por supuesto, también invirtió en la insurgencia mexicana y en la insurgencia en toda América. En realidad, el imperio inglés invirtió mucho en apoyar la independencia de los países latinoamericanos. Y ese es un fenómeno importante que yo trato de limitar aquí con muchos documentos, incluso correspondencia entre el gobernador de Jamaica, por ejemplo, y Thomas Murphy en el puerto de Veracruz, cómo ellos, los ingleses, llevaron la plata hasta el extremo oriente y la valorizaron en el extremo oriente, después la valorizaron en China y después la valorizaron en el Banco de Londres. O sea, aquí tenemos unas finanzas inglesas a partir de la plata americana, que es importantísimo para entender los acontecimientos de la Guerra de Independencia, y sin ellos, yo creo que sin esto no entenderíamos nada. Yo demuestro, por ejemplo, aquí cómo la expedición de Francisco Javier Mina fue financiada por la Casa Gordon and Murphy. Francisco Javier Mina, Fray Servando Teresa de Mier, Simón Bolívar, Francisco Miranda y otros líderes de la independencia americana vivieron incluso en la casa de William Gordon en la City de Londres, antes de, digamos, de emprender sus operaciones militares en América en contra de la corona española a través de la Guerra de Independencia. Entonces aquí también yo demuestro cómo el consulado de Veracruz estaba controlado ya por el capital inglés desde finales del siglo XVIII. Y cómo en el momento de la Guerra de Independencia, pues es fácil que estos comerciantes tuvieron que ver, primero con los famosos Guadalupes que conspiraban en México, y después con la consumación de la independencia. El primer embajador de Inglaterra en México, y a su vez primer secretario de Relaciones Exteriores de México, fue nada menos que Thomas Murphy. O sea, un personero del capital inglés, que al mismo tiempo es como si ahorita el embajador de los Estados Unidos en México fuera a la vez secretario de Relaciones Exteriores, vamos a decir. Es el pago que Guadalupe Victoria, Agustín de Iturbide y otros líderes dieron en agradecimiento también por esas inversiones que que el Banco de Londres había hecho en las guerras de independencia de América Latina, y en este caso la Guerra de Independencia de México, que fue una guerra tan larga. El puerto de Veracruz, por último, yo concluyo con esto. El puerto de Veracruz es vamos a decir, uno de los puertos más importantes. Ustedes pueden visitar el castillo de San Juan de Ulúa, por ejemplo. Es una construcción defensiva. Fue un puerto también amurallado. La muralla se derribó en 1855, desgraciadamente, pienso yo, porque era un elemento importante de la arquitectura del puerto de Veracruz. El castillo de San Juan de Ulúa, que empezó a construirse desde el siglo XVI, con Juan Bautista Antonelli y otros ingenieros militares. Después los ingenieros militares del siglo XVII, en su mayoría holandeses, por supuesto, como Thomas Booth. Booth. Y después en el siglo XVIII los ingenieros militares, principalmente del norte de España, que vinieron a México, entre ellos un antepasado mío llamado Manuel de Santiesteban, y otros vamos a decir, ingenieros militares que formaron parte, el propio Miguel del Corral, que escribió las relaciones geográficas del siglo XVIII de Veracruz, y otros muchos. Miguel del Corral, a propósito, es abuelo de los hermanos Lerdo de Tejada. Y tenemos pues una pléyade de ingenieros militares y unas construcciones que van a ser, vamos a decir, que ahora están en peligro por el deterioro de la construcción del edificio. Afortunadamente ya también estuvo muy, muy dañado por la contaminación marítima, etcétera, reciente. Actualmente el puerto de Veracruz se ha movido un poco hacia la bahía de Vergara, la principal, digamos, el nuevo puerto, y esto va a hacer que el castillo de San Juan de Ulúa y todo el complejo, vamos a decir, por complejo defensivo de Veracruz se pueda mantener posiblemente en mejores condiciones si algún día
el gobierno decide darle pues más presupuesto al Instituto Nacional de Antropología e Historia, cosa que no ha sido así, sino al contrario en los tiempos más recientes. Entonces, pues eso yo creo que define muy bien lo que sería este trabajo mío alrededor de uno de los puertos que dan para mucho. Todavía es un tema histórico que necesita trabajarse muchísimo. Yo he alentado siempre a mis alumnos a que retomen estos temas, trabajen estos temas para poder seguir conociendo más acerca de este gran complejo que fue un puerto caribeño dentro de la estructura defensiva militar del Imperio Español en el Caribe, que fue el puerto de Veracruz. Con esto concluyo y muchas gracias por invitarme, Juan Antonio y señor Aguirre también. Muchas gracias, doctor Antonio García de León, Griego. Estaba yo, si usted me permite, voy a hacer leer entre líneas en su currículum, en su semblanza. Menciona que usted ha hecho algunos estudios en musicología, porque yo le quiero mencionar algo que yo le he dicho al doctor Siller y a Robert Jackson. En el 2010 tuve a bien invitar a unos artistas de aquí del estado de Morelos al festejo del centenario y bicentenario de la independencia y la Revolución Mexicana a Santiago de Cuba. Y en Santiago de Cuba conocí a varias personas que eran de Veracruz, que por supuesto daban unas conferencias de historia y de patrimonio, de antropología, en la mañana, y en la tarde hacían presentaciones musicales. Entonces un pajarito me dijo que usted también hace lo mismo, doctor. Sí, perfecto, sí. También, bueno, también en este caso, bueno, tengo una experiencia personal con la música, ¿no? Sobre todo con la música tradicional, la música popular de la costa de Veracruz. Y bueno, soy ejecutante también de los instrumentos. Y esto me llevó también a un interés por el estudio en este Mar de los Deseos, este libro llamado Mar de los Deseos, por hacer una conjunción también entre la historia y la música de fondo de la historia. Y yo siempre pienso que la historia no es una película muda, sino que es una película que tiene mucha música, ¿no? Siempre tiene mucha música atrás. Lo que pasa es que no la oímos, ¿no? Cuando leemos un libro de historia no estamos oyendo esa música. Pero yo traté en este libro, El Mar de los Deseos, de escuchar precisamente esta música y prestarle atención. Y entonces descubrí que muchos de las tradiciones musicales que yo había aprendido en Veracruz, que es mi tierra natal, vamos a decir, muchas de esas tradiciones musicales tienen mucho mar de fondo, ¿no? Como Balajú, por ejemplo. O el Balajú, por ejemplo, que se refiere a un tipo de goleta que los franceses llamaban Balajú, pero que está tomado del nombre de un pescado muy predador, pequeño, largo y muy rápido, que se llama Balajú en Puerto Rico. Es una palabra taína de Puerto Rico, y de ahí se tomó esta palabra Balajú. Muchos de los veracruzanos no saben de dónde viene esta palabra, pero en realidad viene de ahí. Y los franceses utilizaron para hablar de una goleta rápida, que usaban los filibusteros franceses, principalmente en la desembocadura del Mississippi, y luego en partes del Caribe francés también. La Bueno, llamaban habrá que convocarlo en otro horario a una exposición de esta música que particularmente a mí me gusta mucho por la combinación del ritmo que lleva en el son. Sí, exactamente. En este caso, el son jarocho, que es una de las, pues es exactamente un compendio musical, poético y musical de toda esa historia, ¿no? Así Porque es. está hablando de los temas de los que nos ocupamos los historiadores, o sea, de la ganadería, de la marinería, de los piratas, de todo eso que, digamos, conforma una mentalidad particular, ¿no? Claro. Entonces, allí, si esta es una historia global, tierra adentro, mar en fuera, el Mar de los Deseos es una historia cultural, más bien.
Magnífico. Tenemos algunas Sí, preguntas, Francisco Martínez. Doctor Siller. Sí, sí, tomo la palabra rápido, pues agradecer esta espléndida y extraordinaria conferencia que podíamos esperar que durara más tiempo y alargarlo más y escucharte con más elementos. Y la idea que hemos conjuntado y el gusto de haberte invitado, porque esta idea de hablar de los itinerarios culturales de los cuales yo me ocupo, nos permite el concepto de itinerario cultural como patrimonio, habla de territorio y es mucho más amplio que el del objeto. Yo había originalmente puesto itinerarios, fortificaciones en América para tener esa visión global y se me olvidaban los puertos es la estructura vital. Entonces creo que los itinerarios, las rutas culturales, que eran las conexiones, los puertos, fortificaciones, en esta idea global, pues une memorias que a veces tenemos olvidadas y que hay que recuperar. Es parte de un ciclo el que hemos llamado Recuperando nuestro patrimonio cultural y le hemos puesto compartido, porque a veces ya no es físicamente nuestro, pero lo compartimos como patrimonio de la humanidad. Entonces creo que compartir la historia bajo este criterio nos permite acercarnos a lo que tú mencionaste de estos dos grandes archipiélagos, es decir, el archipiélago de Filipinas, que los mexicanos desconocemos qué sucedió con Filipinas en nuestra historia, y hablamos más bien de un boxeador, pero no hablamos de una cultura, este, pero ese archipiélago fue una frontera de 7.107 islas sí, de la frontera española con el mundo asiático. Y Manila, pues era el punto de donde toda esa confluencia llegaba y gracias a este tornaviaje, que tú también hablas de tornaviaje en la parte del Atlántico, hay dos tornaviajes, sí, el del Atlántico era más fácil, más o menos, salvo los piratas, pero en el otro los tifones eran impresionantes, en el de Filipinas, y gracias a este navegante Urdaneta, Agustino, que logra encontrar ese callejón por el Río Negro y subir en un viaje muy largo, pues esta globalización del siglo XVI, que para muchos pensábamos hace tiempo que era lo que nos decían para el siglo pasado, pues fue una globalización desde el siglo XVI y cierra esto que tú analizas, el mundo asiático con la región de Filipinas. Entonces creo que es muy importante esta visión y creo que tu charla ha sido, conferencia, ha sido muy importante en el enfoque y la metodología de investigación desde una visión global. Creo que nuestros estudios tienen que tener esa visión global en la historia, en el patrimonio, es decir, el acervo patrimonial ahora es global y ha sido global, entonces creo que retomar el patrimonio bajo una visión global nos permite tener una visión mucho mejor. Yo quería simplemente pedirte también que comentaras algo, porque en tu libro hablas también del Gran Caribe, y yo venía hablando también formo parte de Carimós, y Carimós habla de Gran Caribe, claro, muchas veces pensamos que América es la parte continental y olvidamos el Gran Caribe y el papel que jugó en un momento y que sigue jugando. Entonces, el Gran Caribe no solamente es geográfico, el Golfo de México es Gran Caribe por el aspecto cultural e histórico. Entonces, este concepto que tú tomas en tu libro, pues permite entender que la geografía no es solamente geografía, es también historia y es tradición. Entonces, el concepto de Gran Caribe nos permite entender y hacer la liga con ese mundo de las islas del Caribe y multiculturalidad que existió y que sigue existiendo en esa región, ¿no? Entonces, ese sería el comentario, como pudieras decirnos algo de ese concepto de Gran Caribe y la gran relación también de fuentes bibliográficas que nos has dado, ¿no? sí. Bueno, antes que nada, también yo creo que es importante por esta cuestión de la historia global, porque ahora se habla, por ejemplo, de la aldea global y todo esto, ¿no? Pero esto no es nuevo. Hay un autor del siglo XVI, un
Jean Baudin se llama, Jean Baudin, que es un demonólogo, autor es conocido como demonólogo porque fue un autor de un gran tratado sobre el diablo y la supuesta existencia del diablo, pero él escribió un libro que se llama Método para facilitar el conocimiento de la historia, Methodus ad facilem historiarum cognitionem. Y dice una cosa importante, dice, nuestros contemporáneos, se refiere a los hombres del siglo XVI, dan cada año la vuelta al mundo en sus travesías y, por decirlo así, han colonizado un mundo nuevo. De ahí se ha derivado no solo un próspero y lucrativo desarrollo del comercio, sino el que los hombres se hayan vinculado entre sí y participen maravillosamente en una universal república como si formasen una misma ciudad. Es decir, este es exactamente el concepto de aldea global, solo que manifestado desde 1556, o sea, es antiquísimo esto. Con respecto al Gran Caribe también, digamos, es el hecho de que en cuestiones geográficas también es importante la construcción humana de la geografía, ¿no? Y en ese sentido yo sí coloco prácticamente a Veracruz dentro del circuito del Gran Caribe, porque Veracruz funciona, en este libro yo menciono incluso la red de puertos, el comercio intercaribeño de Veracruz. Veracruz, además de la flota de Indias que venía cada 3 o 4 años a veces, se tardaba mucho, en el Veracruz se intercomunicaba con varios puertos del Caribe. Incluso creó modelos arquitectónicos muy similares. Si yo quisiera hacer una película de Veracruz ubicada en el siglo XVII, pues no tendría que construir un set cinematográfico, porque esa aldea ya no existe. Ahora es una ciudad moderna, etcétera, donde además toda la arquitectura colonial ha sido totalmente destruida o casi totalmente destruida. Si yo quisiera hacer esta película, me ubicaría en Cumaná y más concretamente en Puerto Caribe. Cumaná o Puerto Caribe en el oriente de Venezuela, que mantienen la estructura muy similar, parecida, casi copiada, en el caso de Cumaná, prácticamente copiada de la arquitectura del puerto de Veracruz, de la forma en que el puerto de Veracruz se organizó arquitectónicamente. Entonces, el Gran Caribe también es un fenómeno cultural. Yo lo tengo descrito en este libro también que se llama El Mar de los Deseos, que está publicado en el fondo. El Gran Caribe aquí es una región. Y trato de explicar aquí por qué las músicas que están al interior de los puertos son casi idénticas entre sí. O sea, casi no hay diferencia entre, en este caso yo utilizo la música jarocha veracruzana y bueno, eso forma parte de un género que es muy parecido a la música campesina de Cuba, la música guajira de Puerto Rico, la música digamos campesina de Panamá y de Colombia, Venezuela. de Venezuela, y particularmente de Venezuela, donde la vinculación comercial entre Veracruz y Venezuela creó formas, digamos, un tipo de música idéntico, prácticamente estamos hablando de las mismas tonadas. Muy parecido, sí. Muy parecido, a veces hasta con los mismos nombres, ¿no? Y con las mismas coplas y toda la cosa. Entonces, estamos hablando de una serie de ritmos. Entonces, en realidad, en ese trabajo de historia cultural, lo que habría que poner por delante es precisamente la construcción humana del paisaje cultural, ¿no? O sea, el paisaje se construye, es una construcción, definitivamente. Entonces, porque ahora ahora decimos el puerto caribeño de Veracruz, pues es Cancún, ¿no? Dicen, bueno. Pero Cancún tiene más que ver con el Miami actual que con el Caribe colonial, ¿no? En cambio, Veracruz mantiene una cultura caribeña de origen colonial. Claro. Cancún sería como un derivado de Miami, ¿no? Una cosa así. Sí. El modelo sería Miami. Tenemos algunas intervenciones del amable auditorio. Elsa Sí. Torfer le manda un saludo al conferencista Genaro Sánchez de Minneapolis, Minnesota, que muy buenas tardes y viendo con mucho interés esta conferencia.
Hay un usuario que se llama Mujer Remolino, que dice, qué bonito usar ese lenguaje, la plata del Avialaya. Sí, María exacto. Concepción Galván Juárez tiene mucho conocimiento, tanto teórico como práctico, producto de sus investigaciones y plasmado en sus libros. Qué interesante. Dana Millán, buenas tardes, felicidades al expositor de hoy. Muy bien planteado el tema, voy a conseguir sus libros. Y Mujer Remolino dice, que hable más, fandanguero. Y Eugene Arte Latino, que es la maestra Jessica Zapata de Oregon. Le saludamos desde Eugene, Oregon, agradeciendo toda la información presentada. Y bueno, y qué bueno que habla acerca del paisaje cultural y que nos da esta introducción con la cuestión de la música, que hablas no solamente del paisaje cultural, la edificación, sino los hombres que edificaron esos monumentos. Y esto es lo que usted nos ha mencionado, doctor Antonio García de León, las personas que vivieron ahí, pues dan una pauta para la cuestión de lo que sigue, lo que se llama el patrimonio inmaterial. Exactamente. Quisiera comentar algo Robert también. Jackson, adelante. Buenas tardes. Muy interesante ver también la influencia de Wallerstein, que era también un autor de moda cuando yo también estaba estudiando hace años. Una pregunta más bien sobre la música de son jarocho, o más bien otro género de música de Veracruz. Desde hace tiempo he tenido interés en la primera canción prohibida por la Inquisición, el Chuchumbé. Y tenemos el texto, pero no sabemos sobre la música, qué tipo de música era. Yo sospecho que era del género del jácara, que es como una canción satírica. Hace tiempo pregunté al maestro Gilberto de Mono Blanco sobre la música y él dice que básicamente no sabemos. Hace varios años pregunté a Alberto La Rosa, que es un músico de son jarocho muy conocido, y él me hizo la sugerencia que era un ritmo tropical que me parece muy lógico, pero no está identificado el género de la canción. Sí. Entonces quisiera escuchar tus comentarios. Yo no soy músico, pero me encanta el son jarocho desde hace mucho tiempo. Sí. Bueno, yo tengo también un trabajo Al fandango. un trabajo sobre esto en el cual, entre otras cosas, aparece esta famosa recopilación de, de denuncias de la Inquisición en el siglo XVIII. Desgraciadamente, en el caso de México, tenemos un referente que es el caso del Perú. En el Perú, la Inquisición y particularmente un obispo de Trujillo, Martínez Compañón, se le ocurrió la genial idea de no solamente denunciar estos sones, él no se tomaba tan en serio el tema de la Inquisición, más bien era un obispo liberal, ¿verdad? Se le ocurrió levantar la música, o sea, hizo registros musicales de por lo menos 20 sones, en el caso de Trujillo en el Perú, y gracias a eso sabemos cómo, y es una música que en este caso suena muy andina, etc. En el caso de México, desgraciadamente, que sepamos, a lo menos eso no se ha encontrado ningún cura, ningún provisor, ningún, digamos, miembro de la Santa Inquisición, se le ocurrió registrar la música. Pero registran en el caso, yo creo que registran dos tipos de chuchumbés. Un chuchumbé, digamos, original, parece ser, que Alejo Carpentier, en un libro que se llama La música en Cuba, dice que el son vino de Cuba, pero no tenemos ninguna prueba de que esto haya sido así. Otro musicólogo cubano ha dicho, yo creo con mejor razón, que el chuchumbé se originó, era una especie de rumba, porque la forma de bailarlo era bailarlo de manera muy sexual, pegando ombligo con ombligo. Y esto no es un son tradicional novohispano como los conocemos hasta la fecha, sino que prácticamente es una rumba, es un bacunao, como dirían en Cuba, ¿no? Es una música que se baila de una manera que a los ojos de los inquisidores era muy provocativa, etc.
Entonces, esa es una primera versión. Yo creo que ese es el primer registro que tenemos en el caso del puerto de Veracruz. Incluso yo creo que en este caso la música está asociada con la llegada de Juan de Villalba, que es mencionado en una de las coplas del Chuchumbé. Juan de Villalba es un militar que llega con José de Gálvez en las reformas borbónicas el año de 1767, 66, 67, para fundar el ejército en la Nueva España, para crear el ejército. Y Villalba es mencionado también en este caso. Es un militar prácticamente estacionado en Venezuela, etc. Aquí se trata de una rumba, pero después hay una serie de denuncias que van desde Veracruz al interior y llegan hasta Nuevo México, hasta las provincias internas de la Nueva España, en este caso Santa Fe, Nuevo México. Y ahí hay versiones de todas partes. No sabemos cómo esto ya es un son de la tierra, no sabemos las letras, pero no sabemos la música. Yo debo decir que en los años 30 del siglo XX, Vicente T. Mendoza y su esposa, que escriben un tratado sobre la música de Nuevo México, encontraron un chuchumbé en Nuevo México. La única música que tenemos del chuchumbé está registrada en Nuevo México en 1935, por ahí así. Y es una música, es un son, vamos a decir, tradicional. Efectivamente, actualmente, Gilberto Gutiérrez y el Mono Blanco hicieron una versión, digamos, jarocha, más dentro de la estructura del son jarocho. Yo creo que el chuchumbé no era un son jarocho, era una música popular más amplia que tuvo mucho éxito. O sea que era una especie de, vamos a decir, de un ritmo afrocaribeño, ¿verdad? En todo esto. Sí, me ha tocado verlo en vivo Sí, en Cuba, precisamente. exactamente. Y entonces aquí lo que tenemos, por ejemplo, es esto. Y con respecto al Gran Caribe, también yo utilizo un concepto que ese sí me lo inventé yo, que es el Caribe afro-andaluz. En términos culturales, el Caribe, si lo pudiéramos sacar toda la esencia a la cultura, sería una mezcla perfecta entre las culturas africanas, sobre todo neoafricanas en América, con las culturas del sur de la península ibérica. El Sí. complejo, un complejo más bien que yo llamaría andaluz, ¿no? Aunque Incluso no hay una canción que dice, ¿cómo se parece el paseo junto al mar de Cádiz? Que allá en La sí, Habana le llaman el malecón. el malecón, exactamente. Sí. Y en Veracruz también le llaman el malecón. Entonces, aquí tenemos pues en este caso, ¿verdad? Específico, tenemos no sabemos exactamente bien el aspecto de la música, pero yo creo que todavía puede ser que aparezcan algunos Muy bien. instrumentos Tenemos musicales. también la participación del señor Antonio Huerta. Él le manda saludos desde Springfield, Oregon. Excelente presentación y muchas gracias por compartir. También Yesenia Navarrete Hunter, saludos desde Los Ángeles. Qué bonito ver al maestro Antonio García de León. Gracias por su trabajo y sus libros de esta historia. Pues un saludo a Yesenia hasta Yakima, en el estado de Washington, allá en Seattle, en la zona de Seattle. Muy bien. Bueno, pues Yesenia. Estos son los saludos que le mandan, doctor. Sí. Y la verdad es que el tema, pues de por sí interesante, nosotros lo pusimos como un evento porque pues el doctor Siller nos mencionó el tema y pues usted, la forma como lo ha presentado, nos hace reflexionar sobre esta cuestión mar afuera y tierra adentro. Este concepto de tierra adentro, yo lo escuché cuando fuimos invitados, la Federación de Periodistas de la República Mexicana, a la cual pertenezco, nos invitaron a una barbacoa en la hacienda de Leona Vicario. Tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo exactamente. La hacienda de Leona Vicario en Apan, Hidalgo. Y nos decían, esto es tierra adentro. Claro, exactamente. Y existe el famoso Gran Camino de tierra adentro, ¿no? Que va de México a Arizona, ¿no? Sí, la Ruta de la Plata. La Ruta de la Plata, sí. También. La Ruta de la Plata. O de tierra adentro. Sí. Pues esta Ruta de la Plata se recorría precisamente hacia Veracruz también, ¿no? Con la plata, ¿no? Magnífico. Hacia Europa. Bien, sí. Bien dice el doctor Siller, doctor García de León,
quisiéramos más tiempo para seguir platicando, Sí, claro. pues acompañado de un torito, que aquí en Cuernavaca vive un amigo que es César Arredondo, que él se dice, él es decimero. Sí, Yo le comentaba al doctor Siller que en Santiago de Cuba se acercó a mí una persona de Veracruz que me dice, yo vengo a decir décimas, pero aquí el concurso es de repentistas, que son sí, improvisadores. improvisadores, sí, claro. Sí, cómo no. Bueno, pues las culturas están muy Interconectadas. conectadas, como usted lo dice, 1556 este autor, el demonólogo que decía que parecía una misma ciudad, en efecto, El mundo parece una misma ciudad. exactamente, el mundo parece una misma ciudad. Muchas gracias, Sí. doctor. Doctor Siller, si usted quiere agregar algo más. Pues agradecer a Antonio esta magnífica charla que nos llevó a navegar por todos estos mundos, por estos 26 puertos, aunque tocamos algunos, y nos abrió esta visión, esta motivación. Yo creo que ha sido el programa en donde hemos tenido una motivación de lectura extraordinaria, de metodología, y yo creo que pronto iremos a estas librerías a adquirirlos y a completar esta saga que Antonio ha hecho de estudios, que es una vía muy importante. Yo creo que hemos incorporado la música, el lenguaje, la lingüística, el patrimonio inmaterial está presente a estos grandes fortificaciones que fueron que han sido motivo de este ciclo, y pues esperamos que en este segundo semestre pudieras acompañarnos con otra segunda charla y decir que nos hemos bajado del caballo. Yo creo que los investigadores tenemos que ser de a pie, como tú y como yo y como muchos otros, y la radio es un buen medio. Yo creo que el público que nos está escuchando en Oregon, SEAT, Centroamérica y otros sitios, además se está grabando, requiere de buenos programas. Yo creo que la radio y una hora de una información tan importante, creo que es un medio que no solamente está en las aulas y en la academia o en la universidad. Yo creo que la radio y esta facilidad que Radio Primavera nos brinda de hacer estas charlas de gran nivel, pues el público las recibe con mucho entusiasmo, y creo que este medio nos va a permitir llevar muchos de los trabajos de nuestras investigaciones, pero a pie, es decir, que la gente nos escuche en casa y no solamente en las universidades. Y te lo agradecemos y estás invitado para continuar. Sí, antes de culminar, también le saluda Michelle Jabel Palán desde Seattle. Muy bien. También le saluda una vez más Concepción Galván, le dice que le gusta mucho el programa. Y la mujer Remolino dice, invítenlo de nuevo. Así es que nosotros sí hacemos caso a nuestro amable público radioescucha. Ahí está la invitación que ya le hizo el doctor Siller. Y veo inquieto a Robert Jackson, como que quiere decir algo. No, magnífico. Ahora sí, ¿quiere usted decir algo, doctor García de León? Bueno, yo sobre todo quiero agradecer, bueno, a los radioescuchas, agradecer a la radio, agradecer a Juan Antonio Siller también que digamos, que nos ha invitado a esto, y sobre todo tomar en cuenta esto de que sobre todo en estas condiciones de aislamiento, de pandemia, etcétera, bueno, este tipo de medios, este tipo de programas y de pláticas y discusiones que afortunadamente se están dando en muchas partes, pues nos ayuda a mantenernos con buena salud, y qué mejor para eso que la historia y que la música también, para acompañarnos, ¿verdad? Muy Y bien. todo eso. Agradecerles, pues, por último, esta invitación. Muchísimas gracias de todo. Claro que sí, doctor Antonio García de León Griego. Muchas gracias de corazón. Y bueno, yo quisiera despedirme de ustedes listo para ir a comprar uno de los títulos de los libros del doctor Antonio García de León Griego y seguir leyendo y escuchando esta canción que a mí me recuerda a Veracruz, no sé por qué, que se llama Vereda Tropical de Gonzalo Curiel. Correcto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todos.
Hasta la próxima. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.